buenos días. Hoy es viernes 24 de marzo del año 2023. La enseñanza basada en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 16, del versículo 1 al 23. El título, Liberación por alabanza. Padre, gracias, porque eres bueno. Te pedimos perdón de nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras fallas. Se hacen nuestras vidas, podamos ser mejores cada día. Señor, rogando por los niños de nuestro país, sean ellos que crezcan en tu camino, en tu luz, en tu protección, en tu cuidado. Seas con las madres solteras, seas con nuestras autoridades, y seas, Padre Santo, en lo posible que no haya esas guerras que tanto se hablan, por tu amor y tu misericordia, en el nombre del Señor Yeshua. Amén. Bueno, vamos a hablar acerca de la alabanza. Qué hermoso es alabar al Eterno, y más cuando no le conocíamos y se cantaba de todo tipo de canciones, algunos hasta con temas de ocultismo, con temas de crimen, de muerte, de odios, de rencores y bueno, de todo un poco, ¿verdad? No digo que todas las canciones llevaran una letra tan nefasta, no va por ahí, pero algunas sí. Ahora, en este aspecto, cuando hablamos de cantos a Dios, llamados a alabanza, llamados a adoración, es diferente, porque es cantarle a Dios. Se le alaba por lo que Él hace, se le adora por lo que es, y también de una u otra manera viceversa en los dos aspectos. Pero es el gozo, la alegría, es en un momento dado el regocijo, el júbilo, la felicidad de cantarle a nuestro Dios, reconocerle, honrarlo, glorificarlo, engrandecerlo. Pues bien, cuando hablamos de música, porque una cosa es el canto y otra es la música, los instrumentos, los grupos llamados de alabanza y adoración, como las personitas que danzan para el Eterno. Pero hablando de la música, los instrumentos, conforme la escritura, todos son válidos, de aliento, hablamos de guitarras, de cuerdas, el piano, que viene siendo como el arpa de hace muchos años, los tambores, ahora hay saxofón, hay trompetas, hay violín, y hay flautas, y bueno, ahora sí que hasta toda una orquesta por ahí cuando hay ciertas grabaciones. Esto es bonito, pero cuando hablamos de David, que tenía una unción, él fue levita, hablando de sacerdotes de alabanza, de coros, él era profeta, él era rey, era guerrero, bueno, ¿qué no fue? En este aspecto entonces, vemos que tenía muchos dones, pero uno de ellos era ser músico. Tocaba con una presencia del Eterno que se le llama unción, de tal manera que en este caso y en este ejemplo y enseñanza, hasta el espíritu malo se iba, los demonios se iban. En esta enseñanza hablamos del rey Saúl, que por su conducta y sus desviaciones, de falta de madurez, todo eso, dice el verso 14 que un espíritu malo le atormentaba. Y él no tenía quien le ayudara. Entonces los sirvientes, verso 15, dice, mira, un espíritu malo te atormenta. Dice, vamos a buscar a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando venga el espíritu malo, él toque y entonces tengas alivio. Y empiezan a decirle acerca de que había un joven que tocaba bien. De allí que él lo manda a llamar, y de acuerdo a la escritura, cuando toca David el arca, entonces el espíritu malo que atormentaba al rey Saúl se iba. Cuando llegamos al verso 23 dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios, no es que Dios dijera, ve y atorméntalo, no. En la autoridad que tomaba el espíritu malo por el mal comportamiento del rey. Cuando se iba el espíritu malo, entonces David tomaba el arpa, tocaba con su mano, y Saúl
tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. O sea, entonces, creo que dije mal, cuando el espíritu malo venía sobre Saúl, no se apartaba, venía sobre Saúl, es cuando David tocaba y el espíritu malo se iba. ¿Pero por qué? En el verso 18 encontramos las características que tenía David, que provocaba esa unción y esa presencia hermosa de un poder de liberación en la alabanza. Dice el 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, 1 que sabe tocar, 2 que es valiente, 3 y vigoroso, 4 hombre de guerra, 5 prudente en sus palabras, o sea maduro, 6 hermoso testimonio, y 7 y el Señor está con él. 7 características. Cuando vemos uno que sabe tocar, hablamos que tiene la preparación. Entendemos que hay dones que da el Espíritu Santo y que provee en un momento dado de ese poder. Que sea el instrumento que se toque, en este caso era el arpa, ya está ahí una presencia de poder que hace que las gentes sanen, reciban paz, consuelo, fortaleza, hablando en ese tipo de adoración. Y en la alabanza, ¿verdad? Un poder que hace sanidades, que provoca, que da alegría al triste, felicidad, el que pueda estar depresivo lo levanta. Que sabe tocar, habla de preparación, que también hay que prepararse lo mejor posible para servir mejor al Señor. Una cosa es el don, una cosa es el llamamiento y otra la preparación. Unido todo es la mejor manera. La segunda característica es valiente. Bueno, creo que Dios ha llamado a valientes. Él dice que los cobardes, los miedosos, Él los vomita de su boca. Así dice. Porque estamos creados a su imagen y semejanza. Y la imagen y semejanza del Eterno, en uno de sus muchos atributos que solo Él tiene, Él es guerrero, ¿verdad? Es aquí, y un guerrero es ¿qué? Es valiente. Entonces, no se puede tocar con miedo, con temores, con indecisiones, en un momento dado, con cobardías. No, hay que tener una valentía en general en la vida, y no solo en la alabanza, en todos los ministerios y en todo lo que se sirva al Eterno. No hay que quedarse en una mediocridad, en una tibieza, sino en una valentía, en un arrojo, en una entrega. También dice la Escritura, vigoroso. Este es fuerte. Este es que debe tener la persona fortaleza. ¿Cuánto tiempo tocaba David el arca para que se fuera el espíritu malo del rey Saúl? No habla de tiempo, pero vigorosos. Debemos de cuidar el cuerpo, tener esa fuerza necesaria. Cuando hay conciertos de grupos de alabanza en algún auditorio o congregaciones, pues son hasta casi 3 horas tocando, o tal vez más. Cuando alguien es tocado por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh también, si los toma, tienen que seguir y no parar, porque el que manda es el Espíritu Santo. Pero sí se debe tener un vigor, una fuerza física, una buena alimentación, una preparación espiritual para un vigor espiritual. Porque también, si no hay vida de oración, de ayuno, si no hay vida de búsqueda de dependencia del Eterno, no va a haber una fortaleza espiritual, ni un vigor espiritual. De ahí que es necesario, entonces, ser vigorosos, tener fuerza, tener fortaleza. Y luego dice, hombre de guerra. Vaya, creo que todos somos guerreros. Dice la Escritura que Dios adiestra nuestras manos para la batalla. Y más, quienes son músicos, quienes están en este ministerio, porque sus manos son indispensables, que las cuiden, que las eduquen, que las preparen para que las usen de acuerdo al instrumento que vayan a tocar,
como músicos de guerra, como hombres de guerra, como guerreros de el Eterno. Y un hombre de guerra, un músico de guerra, no está esperando el ataque, no, está buscando la guerra, está buscando vencer demonios, derrotarlos, echarlos fuera de las personas con la alabanza, quitar espíritus de opresión, depresión, espíritus de envidia, de rencor, de odio. Todo eso, la Escritura dice que el Eterno habita en medio de la alabanza. Y ahí está el ejemplo de Josafat, que cuando van a ser atacados por los enemigos y finalmente los enfrentan, sueltan un grito de alabanza, porque el Señor es grande y para siempre es su misericordia. Y eso los confunde y otros aspectos y ganan la batalla y ganan la guerra. Entonces, hemos de tomar estos ejemplos tan bonitos y entender que parte del ejército en una nación, pues son la marina, son los soldados a pie, batallón, son los de caballería, aéreos, ¿verdad?, de la aviación en un momento, y así puede haber una diversidad de batallones. Aquí lo mismo, los dones son como escuadrones, batallones, y en este caso el de la alabanza está también nutrido, bendecido, equipado para ser alabadores de guerra, que vayan contra el mal y en medio de la unción que se suelta, como siempre, ser más que vencedores. Bueno, un punto más viene siendo cuando habla de que prudente en sus palabras. Esto es madurez. Esto es la Lashon Hara, palabra hebrea, significa lengua maligna. Si ahora con la música se va a acompañar a través del canto, que también ahí hablamos, hay que prepararse, ¿verdad?, tomar clases de canto, y se va a entonar palabras de gloria, de alabanza al Eterno. Hay que tener la madurez, porque si se está hablando chismes, críticas, señalamientos, todo eso, pues, y con la misma boca se alaba al Eterno, pero también es de pensamientos, no solamente de palabras habladas, audibles, sino de pensamiento. Entonces es muy difícil combinar. No se puede con la misma boca, dice la Escritura, ¿verdad?, maldecir y bendecir. Entonces ser prudente habla de personas contemple, deseo yo, maduros, y que saben que hay que usar la boca lo mejor posible, la lengua, independientemente de cantar en un uso normal. El que practica el pecado es del diablo, dice la Biblia. Cualquiera de nosotros podemos estar fallando alguna vez, se les llama tropiezos, caídas, resbalones, no debería de ser, pero bueno, cualquiera puede fallar, pero obvio hay que levantarse y hay que seguir adelante. Por eso hay que tener una madurez. Dios no va a bendecir al que está en pecado y está en un ministerio, porque la gracia se da en base al perdón que la persona pide, en base, esa es la gracia, el perdón. De ahí que cuando habla de preparado, que sabe tocar, es que también hay que saber cantar con una boca magnífica, lo mejor para el Eterno, una boca que ora, que medita, que bendice a los demás, una boca que desea lo mejor para otros, una persona que no usa mal su boca. Es por eso que hablamos en ese sentido de prudente en las palabras, que a todos nos falla, es un hecho, y que tenemos que mejorar. Y cuando cantamos nosotros, ahí entra una prudencia en la palabra, no están cantando y luego otros están hablando por allá y por ahí se escapa, ¿no? Pero es necesario que los que cantamos junto con los que nos ministran o nos guían, tenemos que hacerlo con todo el corazón, con toda la seriedad, y decimos con toda la madurez, con toda la prudencia, sabiendo que es para el Eterno. Y bueno, y viene el penúltimo atributo bonito, dice hermoso. Hermoso significa de buen testimonio. Hermoso significa que tiene una vida lo mejor posible, no una santidad perfecta, desde luego,
pero sí, una hermosura, una luz, un resplandor que hay en la persona, porque en la alabanza, independientemente de que los demonios se van, se busca la gloria del Eterno, como dicen, que baje la nube, que baje el Espíritu Santo, y todo esto habla de una hermosura de la persona, que ama este ministerio, que ama alabarle, aunque no sea músico, que ama el cantarle, que ama el estar glorificando su nombre, que no puede parar. Dice un canto, no puedo dejar de alabarte. Entonces, la hermosura va desde que se está viviendo, desde que se está cantando, desde que se está viviendo y se está hablando, desde que se está viviendo y se está dando un testimonio de luz, un testimonio de verdaderamente donde Dios está en la persona y lo está guiando. Entonces, esta hermosura es espiritual, que traspasa la carne hacia afuera y es un resplandor de su gloria. Y finalmente el último atributo o don que David presenta aquí para que los demonios se vayan, y vaya, qué atributo, qué bendición, qué significado, y el Señor está con él, la presencia. Podemos hacer muchas cosas aún dentro de la obra, ministerios, y Dios va a bendecir porque es su obra, es un hecho. Pero no es lo mismo que cuando tenemos la presencia adecuada de Él. Ya es otra situación. Ya no somos nosotros. Ya es Él, con su presencia, con su amor, que hace la obra, siempre la hace Él, pero que nos está llenando, que nos está dando de su amor, que nos está dando de su misericordia, de su poder, de su paciencia, de su gozo. Bien dice la Escritura, Nehemías, el gozo del Señor es mi fuerza, es la fuerza de Dios, es mi fortaleza, ¿verdad? Para mi vida, así lo de entender. El gozo que da el Señor da esa fuerza, esa fortaleza, por la presencia de Él. Entonces, en medio de la adoración, David tocaba, en medio de que se toca adoración o se toca alabanza, es esa presencia del Eterno que provoca que las personas se arrepientan, que lloren, que se fortalezcan, que cambien. Y hay cantos que todos recordamos, que tal vez el primer canto que llegó a mi vida es tal canto, y con este siempre lo recuerdo y siempre lo voy a recordar porque es el primero que yo conocí, o es el primero que llegó a mi vida, o es por donde Dios me habló de una manera hermosa. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia del Eterno, ¿no? Entonces, en todas estas 7 características, no es solo para un ministerio de alabanza, sino para todos. Y debemos de hacerlo así, con esas características de ser valientes, vigorosos, saber cantar lo mejor para el Señor, ser personas de guerra, ser prudentes, tener un testimonio hermoso, tener una presencia en unción del Eterno, y entonces los demonios se van. Si usted pone en su casa alabanza todo el día y el mayor tiempo que pueda, y a la vez está cantando, créanme que los demonios se van, créanme que los demonios no entran. Pero claro, si hay mucha tableta, mucha computadora, mucha televisión, mucho celular, y siempre peleando en casa y todo, pues contaminan. De nada sirve ir a ungir una casa si la persona no sigue con ese ungimiento. Y uno de ellos, para mantener la presencia y tener el poder, la victoria sobre los espíritus malos, en la alabanza, en la adoración. De ahí que vamos a alabar al Señor y decirle: aquí está mi vida, te alabo, te bendigo, te entrego mi corazón, mi alma y todo lo que soy. Perdóname, Señor, tal vez un espíritu malo me ha estado dominando mis pensamientos, emociones, sentimientos, pero aquí estoy. Yo te recibo en mi corazón, en mi alma, con todo mi amor. Tú eres mi Señor. Quiero cantarte, alabarte. Quiero declarar con cantos que yo soy libre de todo espíritu malo y de todo lo que me ha atado en mi vida. Entra en mi vida, Señor Yeshua, también llamado Cristo. Te recibo y declaro una vida nueva, de gozo, de alegría.
soy tuyo, te pertenezco, gracias, porque ahora soy de tu reino. Bueno, haz esta oración todas las veces que puedas. Yo te mando un abrazo, el amor de Dios de siempre a través de nuestras vidas también, y un Shalom Ubraja, que significa paz y bendiciones.